levanta el sol, la lluvia cae sobre la tierra, que eres fiel veo en tu creación, cenizas cambias con belleza, pones aceite de gran gozo en mí, llenas mi alma de alabanza, soy como un árbol plantado para ti, mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti, mi devoción, mi corazón, mi devoción es solo para ti. Gracias al Señor por la provisión. Vamos a orar, hermanos, para empezar este estudio y a darle la gloria al Señor. Bienvenidos nuevamente. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestra esperanza. Señor, eres nuestro gozo. Señor, eres nuestro todo. Sin ti no tenemos nada y contigo lo tenemos todo, Señor. Gracias por quien eres, el Dios grandioso, Señor, el Dios que no cambia. Amén. El Dios que no falla, que es fiel y verdadero, Señor. Aleluya. Venimos a buscar tu verdad. Revélate, Señor, a través de tu palabra, Señor. Amén. Instrúyenos. Amén. Corrígenos, Padre. Enséñanos de ti, danos de tu luz, esa luz admirable, Señor, para que podamos ser luz a otros también. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a nuestros hermanos lejanos y los que están cercanos, los que están presentes. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada estudiamos un poquito El Señor no cambia, ¿verdad? Y también de su grandeza. Hoy vamos a ver un poquito más acerca del Dios revelado en la Biblia, y es la superioridad de Dios. Dios es incomparable. Él es inigualable, sin paralelo. No hay nada ni nadie que sea como Él, ¿verdad? Ni que le llegue o lo alcance en ninguno de sus atributos, virtudes o en su ser. Él es majestuoso. En otras palabras, no habrá nadie que sea tan inteligente como el Señor. No habrá nadie que sea tan hermoso como Él. Cualquier virtud, cualquier atributo, nunca vamos a encontrar nadie que le llegue ni siquiera a un paralelo, ni siquiera en semejanza. No hay nadie. Pensemos, por ejemplo, en el amor. A veces decimos, oh, el amor de una madre es grande, y sí lo es, pero nunca será como el amor de Dios. No le llega, no lo alcanza. El amor de Dios es incomparable, inigualable, es incomprensible, ¿verdad? Porque ama a los que no somos amables, ¿verdad? Él nos llega a alcanzar en su misericordia y en su gracia. Cualquier atributo, por ejemplo, el gozo del Señor es incomparable. La paz de Dios, nadie nos puede dar la paz que Dios da. El mundo, dice el mismo Señor Jesús, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, sino como yo la doy. Una paz que está en la tormenta. El mundo compara la paz con un paisaje en Cancún, ¿verdad? Con un coco, ¿verdad? O así en la playa, relajado. Esa es paz para el mundo. Pero para el Hijo de Dios, la paz está en toda circunstancia, que es lo hermoso, es una paz inigualable, porque viene de Dios. Así que lo mismo el gozo. El mundo dice, gozo es emborracharse, pasar mala noche, andar haciendo... hay una palabra que usa mucho, averías, dicen en México, ¿verdad? Pero locuras, andar haciendo, eso es gozo para el mundo, pero no se compara con el gozo que Dios da. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Dice, es nuestro apoyo constante en cualquier circunstancia. Entonces podemos ir viendo, ¿no?, que Dios no se puede comparar con nadie. Y esa es una de las cosas que vamos a analizar esta mañana, ¿no? La superioridad de Dios. Hoy veremos 4 descripciones de Dios en un capítulo del libro de Isaías.
Pero primero veamos un poco de trasfondo histórico. Vamos a estar enfocados en Isaías 40. El pueblo de Israel había permanecido mucho tiempo en idolatría. Las recientes reformas bajo el rey Ezequías parecieron impactar muy poco, y al pueblo le esperaba un castigo grande en forma de cautividad babilónica. En medio de una predicción tan funesta, en medio de un panorama tan lamentable y doloroso, con la cercanía de un futuro fatal y desastroso, Dios les da una gran esperanza de liberación. La porción que leeremos no solo hace referencia al retorno del pueblo a Israel, sino que nos da un vistazo a la venida del Mesías. Eso es muy interesante, hermanas y hermanos. Cuando uno estudia las Escrituras, hay veces que hay porciones que nos hablan de un futuro cercano y al mismo tiempo nos proyectan a un futuro lejano. Especialmente cuando se está lidiando con Israel, a veces se les da promesas cercanas que podrían pasar en 70 años, como la liberación. Había promesas, indicaciones de que iban a ser liberados y después de ciertos años de cautiverio. Pero al mismo tiempo, esas mismas porciones, de alguna manera Dios en su sabiduría nos pone detalles de cosas que van a pasar en el futuro, miles de años después. Para ellos, para nosotros tal vez ya no tan lejanos, pero para ellos estaba removida esa promesa en miles de años. Entonces, esta porción en Isaías 40 es una de ellas, que nos habla de un futuro cercano para Israel, pero al mismo tiempo de un futuro lejano, e inclusive para nosotros, que es la segunda venida del Señor Jesús, en vivo y en directo, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar sobre la tierra. Entonces hay promesas de esperanza no solamente para ellos, pero también para nosotros. Ahora, es un vistazo a la venida del Mesías. Dios sabe que la esperanza que tengamos depende de qué tan grande sea el dador de esa esperanza. Por eso nos da una descripción de su superioridad e incomparable poder en este capítulo 40. Y pueden corregir el Isaías 40. Ahora, para hacer énfasis un poquito en el trasfondo histórico, el pueblo de Israel, si leemos Isaías, el libro de Isaías es interesante, tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. Entonces muchos consideran el libro de Isaías como una mini Biblia, porque tiene las promesas de la venida del Mesías. Acuérdense que las Escrituras fueron reveladas a nosotros para que entendamos el propósito de Dios en enviar a su Hijo, el Mesías. Entonces, Isaías es como una condensación del propósito de la revelación de Dios, que es revelarnos al Mesías. Desde este capítulo 40 hasta el último capítulo de Isaías, que es el capítulo 66, vamos a encontrar destellos de cómo sería este Mesías. O sea, es una revelación del Mesías, especialmente desde Isaías 40 hasta el último. Por ejemplo, uno de los pasajes conocidos de Isaías, del Mesías, es el Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo apreciamos. ¿Verdad? Dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. La llaga, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Su generación, ¿quién la contará? Es una narración del sufrimiento del Señor. Pero Isaías no solamente nos presenta al Cristo, al Mesías, al ungido sangrante, sufriente, sino que nos presenta al Mesías reinante, al Dios victorioso que viene. Así que Isaías, por eso los eruditos lo denominan como una mini Biblia que cumple el propósito de revelarnos al Mesías. Ahora,
Esta descripción, miren, desde este capítulo hasta el final del libro, en el capítulo 66, encontramos impresionantes revelaciones del Cristo, el escogido por Dios, el ungido, el Mesías. Sin embargo, es bastante preocupante que de un capítulo tan importante, es muy probable que el único versículo conocido para nosotros sea el siguiente. Noten este versículo a ver si se les hace conocido. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este versículo? Míralo. ¿Verdad? Ahí está escrito en la Biblia, ¿verdad? Está escrito en tazas, en jornales, está escrito es muy popular. Y esto va a revelar un error o tal vez un fenómeno, vamos a llamarlo así, muy común en nuestros tiempos, que tenemos la tendencia de escoger versículos, aquellos versículos que parecieran beneficiarnos directamente. Tenemos esa mala costumbre en estos tiempos, que es escoger versículos sacándolos de todo el contexto, porque buscamos los que se aplican a nosotros y pensamos que nos benefician más directamente que cualquier otra parte de las Escrituras. Por eso este versículo es muy conocido, pero vamos a ver si es conocido las otras partes de este capítulo 40 de Isaías. Pero antes, sigamos la lectura. Dice, las verdades de Dios son vistas como buenas, pero no esenciales para nuestro beneficio y son relegadas a un segundo plano. Cuando se hace esto de sacar, escogiendo, como aquí tengo estas uvas que nos trajeron, ¿verdad? A veces hacemos de los pasajes de la Biblia, escogemos una uva acá, esta acá, le vamos sacando a nuestro antojo porque creemos que esta o esta nos benefician directamente y no agarramos todo el manojo, ¿verdad? Toda la bendición, ¿verdad? Que podría traer la alimentación de todo, y no más nos limitamos a cierto versículo, y eso no es beneficioso completamente para nuestro crecimiento de entender a Dios. Ahora, sin embargo, las verdades de los versículos del 12 al 25 son la base para la esperanza descrita en el versículo 31. Si estamos agarrando el versículo 30 y 31 y decimos, ¡ay, qué bella esperanza! Bueno, ¿de dónde sale esa esperanza? Tenemos que leer los versículos anteriores, ¿verdad? Un mejor entendimiento de los atributos de Dios nos dará una amplia visión de las Escrituras. Las 4 verdades de la majestuosidad de Dios que veremos hoy nos permitirán tener una relación más cercana con Él, y son indispensables para tener la esperanza del Evangelio. En otras palabras, vamos a estudiar casi todo el capítulo 40 de Isaías y vamos a ver qué descripciones, específicamente 4, que se nos da de Dios para entender esta esperanza que Él nos da. Ahora, empecemos en el versículo 1 de Isaías 40. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vamos a hacer una pausa ahí, hermanas, porque hay muchísimo que sacar de estos versículos. Obviamente el Señor empieza con una voz de consuelo para su pueblo. Dicen que esa invasión que sufrió Jerusalén, Judá,
de los babilonios fue una de las más espeluznantes, sangrientas, como mataban a los niños, a las mujeres, los llevaban esclavos, ¿verdad? Sufrieron. El Señor está anunciando que ya les había anunciado que iban a ser castigados, pero les está dando ya palabras de consuelo. Va a haber una época en que van a ser restaurados. Ahora, acuérdense que el pueblo de Israel, Isaías nos habla que se habían ido a otros ídolos. Hay una porción de Isaías que habla que adoraban a la diosa del cielo, a la reina del cielo, y le cocían tortas. Y el profeta Isaías llega y les dice: ¿qué está pasando? Solo hay un Dios, solo hay un digno de adorar, y ellos lo desprecian. Vete de aquí, dice los profetas, dice los sacerdotes nos dicen que estamos bien, y a ellos queremos escuchar. Se lo desprecian a Isaías. Isaías de diferentes maneras trató de prevenir el castigo que venía, de alertarlos del peligro de dejar a Dios, pero no escucharon. Pero el Señor les dice: miren, van a ser consolados después del sufrimiento. Ahora, el versículo 3 nos habla, este versículo nos habla del futuro cercano, ¿verdad? Que para ellos iba a suceder, pero también nos habla, ese versículo lo usó Juan el Bautista. Dijo: yo soy aquel que el profeta Isaías dijo que iba a venir. Voz que clama en el desierto, enderezad las sendas, ¿verdad? Arrepiéntanse. El futuro cercano y más lejano era la profecía de Juan el Bautista que vendría, pero ese mismo versículo nos está anunciando lo que va a pasar en un futuro. El Señor va a hacer un cambio climático, va a restaurar la tierra y van a allanarse los montes. Va a ser algo tremendamente. Miren, en el versículo 4, todo valle será alzado y todo monte y collado se allanará. O sea, va a haber un cambio geológico en la tierra para que la gente pueda vivir otra vez muchos años. Tal vez va a regresar a lo que era antes. No va a haber valles, no va a haber montes. Esto va a causar que haya cambios en la temperatura, cambios geológicos, ¿verdad? Que van a hacer que la gente pueda vivir, obviamente, muchos años. Va a ser en el milenio. Ahora, otra vez, cambios, profecías cercanas y lejanas. Sigue en el versículo 5, dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, la gloria de Dios, porque la boca de Jehová ha hablado. Algún día vamos a ver a Dios cara a cara, la gloria de Dios. Obviamente se vio la gloria de Dios cuando vino Jesús. Ahí está el cumplimiento más cercano a ellos, y el cumplimiento futuro cuando nosotros veamos al Señor venir de los cielos a establecer su reino en Jerusalén. Sigamos en el versículo 6. Dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Esta porción la usa Pedro, el apóstol, en sus cartas. Usa esta porción de Isaías para recordarnos que nosotros pasamos, nosotros nos acabamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Una promesa, una verdad innegable, ¿verdad? Todos pasaremos, pero la palabra del Señor no. Sigue en el versículo 9, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. Miren, ved aquí, o sea, van a llegar a verlo.
Dice el versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. La venida del Señor, cuando Él venga, va a restaurar todo el mundo y va a ser nuestro pastor. Va a restaurar a Israel, va a establecer su reino y va a haber justicia, equidad, va a haber, aquí dice el Señor, viene con gran poder y su brazo señoreará. Él va a controlar las cosas y viene a dar el pago, la recompensa a los que como nos merezcamos, ¿no? Ya sea el premio o juicio. Ahora sí vamos a ver las cuatro vamos a ver cuatro descripciones de Dios en los siguientes versículos. Desde el versículo 12 al 14 vamos a ver Dios comparado con la creación. Dice el versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Aquí Dios comparado con la creación vemos inmensamente sublime. En 3 dedos, dice el mundo, ¿verdad? Con la palma de su mano las aguas, o sea, somos insignificantes en comparación con la majestuosidad del poder, la grandeza de Dios. Si comparamos a Dios con la creación, incomparable. Ahora, sigamos con los siguientes versículos. En el versículo 15 vemos Dios comparado con las naciones, sea política o religiosamente. Versículo 15 dice, he aquí que las naciones le son a Dios como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. En otras palabras, el Señor comparado con cualquier nación, con cualquier sistema político, con cualquier programa que haya en el mundo, el Señor infinitamente superior. Dice, son para mí, son como nada. Menos que nada. No sé si notaron eso, que no es que son como nada. En el versículo 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Menos que nada, y eso es lo más poquito que nos pueden poner, ¿verdad? Como un polvo. Imagínense, dice, como un polvo en la balanza, no hace nada. Un polvito, si usted está pesando algo y un polvo que pasa, una tierrita que pasa, no le hace nada. Eso lo está diciendo el Señor. No me influyen para nada, no me perjudican, ni me benefician, ni los necesito. Y esto nos deja profundas enseñanzas, porque nosotros los humanos buscamos seguridad. Estamos hablando de la superioridad de Dios y la esperanza que nos trae esa superioridad, porque el versículo 30 y 31 es un versículo de esperanza que nosotros conocemos. Pero ¿de quién viene esa esperanza? De un Dios incomparable que ni la creación le llega, ninguna nación le llega. Vamos a ver las otras dos cosas que se nos describen en este capítulo. En el versículo 18, Dios comparado con los ídolos. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis?
El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. O sea, nos está describiendo en sí la ignorancia que esto es. ¿Cómo es posible que queramos hacer de un Dios incomparable una imagen pasable, no desechable, una imagen movible, que la podemos manipular? El Señor dice, el hombre busca una madera buena que no se apolille, busca un artífice que la adorne de oro o de plata. Dice, ¿cómo es Dios comparado con los ídolos? Obviamente sublime, superior. Ahora sigamos con el versículo 21 y nos va a dar la descripción de Dios comparado con los poderosos líderes. Dice, ¿no sabéis? Hablando de los ídolos, esto se aplica tanto a los ídolos como a los líderes. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Lo mismo, comparado Dios con los ídolos, Dios con los poderosos, ellos pasan, perecen, se desaparecen como una hojarasca que se lleva el viento, ¿verdad? Pero Dios permanece, ¿verdad? Es fatuosidad, ¿verdad? Es tonto pensar que uno es más poderoso que Dios o permanece, ¿verdad? A veces hay líderes políticos que se sienten tan influyentes, tan arrogantes, ¿verdad? Como decir, el mundo me pertenece. Y el Señor, una vez así dijo Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Salió y vio su gloria y dijo, yo he hecho todo esto. Y en el momento que dijo eso, cayó como una enfermedad de locura, que se iba a alimentar del césped, del zacate, de la hierba, y le crecieron, dice, el pelo le creció como un águila. Estaba loco, estuvo 7 años así, hasta que alzó sus ojos al cielo y reconoció, se humilló delante de Dios, y Dios le devolvió la habilidad de pensar, ¿verdad? La sensatez, ¿verdad? Pero así pasa, a veces el ser humano en su arrogancia se siente poderoso, ¿verdad? Y el Señor dice, mira, yo puedo en un momento desaparecer toda tu gloria, deshacerla, y yo permanezco, ¿verdad? Y lo mismo con los ídolos. Ahora, la superioridad y magnificencia de Dios, su todo poder. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Hablando de las estrellas, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Imagínense, todo dice que la saca por nombre. Es algo que nosotros no vemos, pero como el Señor despliega la belleza celestial, es incomprensible para nuestra mente. El versículo 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? En otras palabras, el pueblo de Israel pensaba que Dios no se daba cuenta de las cosas que hacía. Versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece,
ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora pues, después de ver estas 4 descripciones, teniéndolo en mente a Él, leamos de nuevo los primeros versículos y en particular el versículo 11, que es una promesa. Regresemos a los primeros versículos. Vamos a ver el versículo 3. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, a este Dios que hemos descrito. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, ese Dios que hemos leído, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Versículo 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Saltémonos al versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Dios que hizo todo, la creación, el Dios sublime, incomparable, cargará a las ovejitas, a sus corderos, ¿verdad? El Dios incomparable con las naciones, con los poderes, con los ídolos, Él mismo estará con nosotros, nos pastoreará, nos llevará en su brazo a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esa compasión, ese amor maternal, por decirlo así, de este Dios todopoderoso, superior, estará para nosotros. Vamos a la última parte donde dice para pensar en nuestras hojitas. ¿Qué nos fascina más ahora? ¿Las promesas del versículo 31 o las 4 descripciones de Dios? Podemos ver mejor que la promesa es tan grande, tan segura, tan completa, tan incomparable como el que la ha prometido. Si nos saltamos las descripciones de Dios de cada promesa escritural, de cada advertencia, de cada ley o precepto, estas serán de poco peso. Pero si empezamos con Dios, donde todo debe de empezar, todo tendrá un valor maravilloso y todo pasaje escritural se verá engrandecido y nuestra alma beneficiada. La pregunta para nosotros es: ¿estamos dispuestos a leer las Escrituras buscando revelación de Dios? ¿Está dispuesto a hacer las preguntas correctas cuando lee la Biblia? Esto es, ¿qué me revela Dios de Él aquí? Resista la tentación de ponerse primero, la tentación de pensar que usted es lo más importante. Rindámonos a Él, ¿verdad? Cuando leemos las Escrituras buscando a Dios, la revelación de Dios, vamos a entender que las promesas que Él nos da son hermosas, pero tienen mucha más validez por quien nos las ha dado, cuando entendemos quién el Señor es. Terminamos con eso. Esta palabra de un hermano llamado William Howell dice: no os conforméis
con nadar en la superficie de las verdades divinas. Haced vuestra labor, sumergirte en ellas. A veces nos hemos acostumbrado a leer la palabra buscando superficialmente, pero cuando nos compenetramos y indagamos, analizamos, nadamos en la profundidad de estas verdades divinas, toman una validez, una seguridad, un impacto mucho más profundo en nuestras vidas cuando vemos primero a Dios, quién Él es, y después sus promesas, su palabra, ¿verdad? Porque entendemos que un Dios incomparable nunca nos va a fallar. Un Dios incomparable, ¿verdad? A veces ponemos nuestra esperanza en el sistema. Por ejemplo, estamos aquí en Estados Unidos próximos a unas elecciones nacionales presidenciales. Muchos debates, muchos va y viene de comentarios, y uno corre el peligro de empezar a poner la esperanza o en el país, o en los candidatos, o en algún movimiento, en algunas tradiciones, ¿verdad? Hay gente que dice, tenemos que regresar a lo que era antes este país. Entonces, ¿en quién se está poniendo la esperanza? En el país, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Que tenemos nosotros que hacer la diferencia. Hay eslogans, por ejemplo, que dicen, el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? ¿En quién se pone la esperanza? En el pueblo, ¿verdad? En el pueblo unido, ¿verdad? Y aunque hay ciertas verdades de que sí hay más eficacia cuando se trabaja juntos, ¿verdad? Pero ningún poder se va a comparar con el poder del Señor, ¿verdad? No hay ser humano. Somos como la hierba, como la flor de la hierba, que pasa el viento por ella y deja de ser. Mas nuestro Dios y su palabra nunca deja de ser. En ese Dios creemos, en el Dios incomparable, el Dios sublime, majestuoso, todopoderoso, el Jehová, el Dios de Israel revelado en las Escrituras.